Palabra del día del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en las palabras de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Te acompaño nuevamente en el meditar de la palabra, muy especialmente en este tiempo hermoso de la Cuaresma. Pido a Dios que nos ayude a vivir una verdadera conversión del corazón, de la mente, conversión de nuestras palabras, de nuestros silencios, la conversión de todo aquello que nos hace mal. Que Dios ayude a cambiar nuestros corazones con su infinita misericordia. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que escuchamos hoy nos presenta uno de los signos realizados por Jesús en el Evangelio de Juan. Ya habíamos visto en Caná de Galilea que había hecho el milagro del vino, convertir el agua en vino. Ahora nos habla de la curación de un hijo de un funcionario. Parece un milagro simple, pero hay una experiencia profunda de fe en este relato. Es como ese llamado al camino interior que estamos viviendo durante el tiempo de la Cuaresma. Podríamos decir hoy que la vida del Señor Jesús es una lucha constante, como muchas veces sentimos que también lo es nuestra vida, esa lucha. En el Evangelio dice: ningún profeta es estimado en su propia tierra, mostrándonos que Jesús mismo experimentó el rechazo, la incomprensión, la dureza del corazón humano. Pero más aún así, Él se mantuvo firme y nos enseña realmente en el Evangelio como que aprender que subir es bajar. Si sientes que tú vives el rechazo, la incomprensión, la dureza, Él también lo vivió. Él también lo sintió más aún de sus coterráneos, de sus cercanos. Pero hoy nos enseña una lógica, y es que el verdadero ascenso pasa por el descenso, por la humildad, por el abandono confiado en Dios. Por eso esta es la escuela de la Cuaresma. Esto es lo que nos enseña y nos está educando interiormente Jesús con su palabra. Cómo cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Él no asciende de inmediato, porque Él sabe que al ascender hay que descender. Y siendo Él grande, miren todo lo que vivió y lo que le sucedió. Por eso la lectura del profeta Isaías: he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y de las cosas pasadas no habrá memoria. Esta promesa habla de una renovación profunda de la vida, una alegría que no depende de las circunstancias externas,
sino de una transformación interior. Por eso el salmo tan bello que leemos hoy nos recuerda: por la tarde viene el llanto, pero por la mañana llega la alegría. No se puede experimentar la alegría de la mañana sin haber atravesado la oscuridad de la noche. No se puede conocer la paz verdadera sin haber asumido el peso de nuestras inquietudes y nuestras luchas. Por eso aparece en el Evangelio la figura de este padre angustiado, que viene a buscar a Jesús. El texto repite varias veces un verbo muy significativo: descender. El funcionario suplica: Señor, baja antes de que muera mi hijo. En el fondo, este hombre no es un funcionario poderoso. Es simplemente un padre que sufre por su hijo. Su angustia se convierte en el lugar donde Dios actúa. Aquí se cumple también la promesa del profeta, que ya no habrá un niño cuya vida se apague demasiado pronto. Pero lo sorprendente es la manera como Jesús actúa. Él no baja con el Padre, no realiza un gesto espectacular sobre este milagro. Simplemente pronuncia una palabra: vete, tu hijo vive. Y el Evangelio dice algo decisivo: el hombre creyó en las palabras de Jesús y se puso en camino. Aquí está el corazón del Evangelio. Este padre regresa a su casa sin ver nada, sin señales visibles, sin pruebas. Solo tiene una palabra y una confianza que parece casi temeraria. Confía en lo que Jesús le dice, confía en su palabra, va. Por eso podemos imaginar su inquietud durante el camino de regreso. Tal vez muchas veces creo que pensó: ¿y si no es verdad? ¿Y si solo me lo dijo para quitarme del camino? Pero él siguió caminando a casa. Esta experiencia nos recuerda en el pasaje del Antiguo Testamento el camino de Abraham. Cuando subía al monte Moriah con su hijo Isaac, confiando únicamente en la promesa de Dios. Así también nosotros caminamos muchas veces sin señales ni prodigios, apoyándonos únicamente en la palabra del Señor. Y es precisamente mientras el Padre desciende hacia su casa, es cuando ocurre el milagro. Sus siervos vienen y le dicen: tu hijo vive. La muerte que parecía inevitable se convierte en un amanecer de vida. El luto se transforma en danza, como dice el Salmo. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, este evangelio nos revela algo muy bello. Dios actúa muchas veces en silencio, sin gestos espectaculares. Jesús no sana con palabras mágicas ni con grandes manifestaciones de poder. Lo hace con una simple palabra que brota de su corazón. Hermanos y hermanas, el reino de Dios que viene es misericordia. Es lo que nos da a entender el evangelio. Por eso la Cuaresma nos invita precisamente a esto, a aprender a confiar en la palabra del Señor, incluso cuando no vemos inmediatamente los resultados. Muchas veces pensamos que la vida espiritual consiste en subir, conquistar, demostrar, pero el evangelio nos enseña otra lógica. Subir es bajar, es aceptar la humildad del camino de la confianza, el abandono en Dios. Si aprendemos este camino, entonces también para nosotros se cumplirá la promesa del profeta. El pasado ya no nos encadenará. El miedo no será nuestra tumba ante la muerte. Y comenzaremos a experimentar esa alegría que nadie puede quitarnos. Mis queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma el Señor nos conceda la fe de aquel Padre, una fe capaz de caminar incluso en la noche, confiando únicamente en la palabra de Cristo. Porque cuando confiamos verdaderamente en Él, siempre termina cumpliéndose esa promesa: ve
tu Hijo vive. Hermanos y hermanas, creamos en su palabra, creamos en la promesa del Señor. Hay que abajarnos. Este tiempo nos enseña a ser humilde. Que hoy podamos sentir esta fe de este Padre, que clama con angustia por su Hijo, y que Dios escuche siempre también nuestro clamor. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí y yo rezo por ti.